Buenas tardes, pues muchas gracias al doctor Víctor y a la doctora Indira por invitarme aquí con ustedes en la unidad de especialidades médicas, UNEME, para dar esta charla. Esta grabación es como motivo para que quede evidencia de lo que estuvimos conversando el 25 de marzo. De cualquier manera, ahí les recopilé unos datos extra para que puedan consultarlos y sean de apoyo en las labores. Mi nombre es Daniela Saldaña, les agradezco mucho su tiempo por estar aquí observando. Y bueno, al final allí dejo mi contacto por si tienen alguna duda o quieren comentar algo sobre el tema. Bueno, igualdad en género y salud, ¿por qué es importante? Vamos a abordar qué es la igualdad de género y el derecho al nivel más alto de salud posible. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? ¿Cómo afectan los roles y las normas de género a la salud de las personas? La igualdad de género y la equidad en la salud. ¿Por qué trabajar en género y salud? Y el género como un determinante social. En primer lugar, vamos a discutir qué es la igualdad y por qué es importante hablar de igualdad. Bueno, hay que recordar que la igualdad es un valor fundamental que legitima los derechos humanos, porque supone que todos vamos a acceder en igualdad de condiciones, es decir, en un amplio o en un terreno con las mismas circunstancias. Sin embargo, a veces sucede que por distintos factores que están inmersos en nuestra propia forma de ser o en las condiciones en que nos desarrollamos o en las condiciones en que nacimos, existen factores que menoscaban esa igualdad o menoscaban ese acceso en igualdad. Y esto genera formas de discriminación. Por ello, podemos decir que la igualdad es una noción o un concepto inseparable de la dignidad porque forma parte de la esencia de la persona, el hecho de que nos valoren tal cual somos, frente a la cual es incompatible toda situación que considere, por un lado, superior a un grupo y lo trate como con privilegio, o a la inversa, que lo trate de manera inferior y le genere hostilidad, lo discrimine y le genere una ausencia de sus derechos o menoscabo en el goce de sus derechos. Así podemos decir que estos dos conceptos, igualdad y discriminación, se encuentran ampliamente ligados. Hay una cláusula de igualdad y no discriminación inmersa en la Constitución que nos protege a todos para que podamos desarrollarnos de manera plena, podemos decirlo, que todos tengamos la misma oportunidad de realizar nuestro proyecto de vida. Y pues bueno, esta igualdad se genera o se puede visibilizar de dos formas, una igualdad formal y una igualdad sustancial o material. La igualdad formal consiste entonces en el señalamiento o en la inscripción de las normas de esta situación, de que todos somos o que todos tenemos las mismas condiciones y que ninguno de nosotros va a sufrir discriminación. Sin embargo, a veces no es suficiente el hecho de que las leyes lo digan o que las leyes lo establezcan como ya lo establece la Constitución, sino que es necesario visualizar que en la realidad sí está existiendo ese ámbito de igualdad de condiciones. Y entonces vamos a este segundo paso, la igualdad sustancial o material, que quiere decir que en la realidad todos estamos efectivamente gozando de esa equidad de oportunidades para realizar nuestro proyecto de vida. Ahora, a veces estas formas de discriminación se generan, como dijimos, por lo que se denominan categorías sospechosas. ¿Qué es una categoría sospechosa? Bueno, una categoría sospechosa es una característica o una condición que puede generar discriminación. El artículo primero constitucional señala algunas categorías sospechosas, por ejemplo, sexo, religión, condición social, estado civil, condición, identidad de género, orientación sexual, entre edad, entre otras, ¿no? Entonces, todas estas condiciones que pueden ser tomadas para menoscabar un derecho nuestro, pues son categorías sospechosas.
Y cuando una o más categorías sospechosas se unen en una sola persona, entonces existe discriminación intersectorial. Por ejemplo, vamos a pensar en las mujeres indígenas que tienen menos acceso a recursos de salud, educación, empleo, pero que además sufren de la violencia sufren de violencia o tienen más probabilidades de sufrir violencia por ser mujeres o porque las costumbres de sus comunidades pues les otorgan menos voz, menos voto o menos derechos que a los varones. Entonces, podemos decir que una persona que puede sufrir discriminación intersectorial, pues se encuentra en un grado de desventaja mayor que otra persona que únicamente tiene o ha sido discriminada por una sola categoría sospechosa. En ese mismo sentido, también a partir de las categorías sospechosas tenemos esta otra condición, que es la igualdad estructural o la discriminación estructural. Vamos a pensar ahora en lo macro. Cuando hablamos de categorías sospechosas, estas impactan en los individuos, pero cuando las categorías sospechosas no nada más impactan en el individuo, sino que están impactando en una comunidad y lo han hecho de manera reiterada por mucho tiempo, entonces tenemos una discriminación estructural o bien queremos llegar a la igualdad estructural. ¿Qué sucede allí? Bueno, por ejemplo, volviendo al tema de las personas indígenas que son consideradas en situación de vulnerabilidad, por ser un grupo históricamente desventajado, porque siempre han estado pues más relegados o tenemos una deuda histórica, podemos decirlo, pues con estos grupos minoritarios. Existe, por ejemplo, a veces discriminación estructural porque todos los mecanismos, todas las instituciones, de alguna manera han llevado a, han dejado de lado estas personas con estas características y les han dotado de menos educación, de menos salud, de menos vivienda, de menos empleo, y todo ello se va acumulando para que en sus vidas se perpetúe esta situación de discriminación. Por ello, pues a veces es muy difícil, por ejemplo, vamos a ponerlo así, que una persona que nace en una comunidad indígena, en la comunidad serrana, donde tienen que, en primer lugar, caminar más de 20 kilómetros para acudir a la escuela, caminar más de 20 kilómetros para lograr tener una fuente de agua o alimentos, eh, pues sí, tienen significativamente muchas más condiciones de dificultad para, por ejemplo, poder estudiar, poder acceder a un consultorio o a una consulta con un médico, para poder acceder a la universidad, porque si apenas hay una escuela rural con educación básica, si quiere alguien de esa comunidad seguir estudiando y acudir a la secundaria y a la prepa, entonces tiene que acudir a la cabecera municipal y entonces sus padres tendrán que erogar más o ahorrar más para poder pagar hospedaje, camiones, alimentación en una zona diferente a donde está su hogar. Y todas esas pequeñas cosas se van acumulando para que logren entonces pues una discriminación estructural en contra de estos grupos. Hasta aquí estos conceptos nos van a ayudar a entender por qué todas estas formas de discriminación a partir de categorías sospechosas impactan en el resto de los derechos. Y esto porque cuando tenemos una discriminación por categoría sospechosa entre las que se encuentra el género y el sexo, pues podemos llegar a tener personas que sufren de discriminación. Esta discriminación va a ser significativa cuando se comete un acto que distingue, excluye u otorga un trato diferente. Cuando es motivada por una categoría sospechosa, como dijimos, el género, y cuando su resultado limita o niega un derecho, en este caso el derecho a la salud. Para evitar esta discriminación estructural o intersectorial, se han tomado algunas medidas, entre ellas las medidas temporales, que también se denominan acciones afirmativas. Estas acciones afirmativas seguramente las han escuchado por las cuotas de género.
en materia política que actualmente pues son muy, muy famosas y también muy criticadas, pero significa que se van a dar, podemos decir, lineamientos preferenciales a cierto género o a cierta condición de la persona que usualmente ha estado excluida para que logre subir y entonces esté a la par del resto de sus congéneres. Estas medidas deben de ser temporales con la finalidad pues de que el grupo que se encuentra en desventaja logre subir al igual y estar en igualdad de condiciones que el resto de los grupos mayoritarios o minoritarios. También tenemos medidas permanentes como por ejemplo la inclusión del derecho a la igualdad, del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, que ya están en los artículos primero y cuarto constitucionales, que esos no van a variar, o sea, siempre esa disposición de que todas las personas somos iguales se van a quedar allí, para que a nadie se le olvide que además están protegidos esos derechos. Y finalmente tenemos medidas transformativas. Las medidas transformativas se trata de un conjunto de acciones donde diversos sectores del gobierno, de la sociedad civil e incluso de los particulares como empresas deben involucrarse para lograr que esos grupos desventajados históricamente, sobre todo estas medidas como son tan amplias, usualmente se realizan para grupos en desventaja histórica, pues puedan salir adelante, ¿no? A veces no es únicamente una cuestión sencilla lograr que un grupo en desventaja pueda salir a flote y entonces se requieren de medidas transformativas que son planes más complejos. Como dijimos entonces, las categorías sospechosas, pues en realidad son estereotipos, ¿no? Los estereotipos son aquellas características, actitudes o roles que estructuralmente en una sociedad se atribuyen a una persona en razón de alguna de las condiciones enumeradas como categorías sospechosas. Es decir, cuando vemos una categoría sospechosa, la sociedad ya tiene un estereotipo sobre cómo se debe de comportar la persona respecto de esa condición que tiene. Por ejemplo, eh, en cuanto a la categoría sospechosa de género, nosotros hemos asignado estereotipos de género, es decir, hemos dicho, las personas con cierto género deben de dedicarse a esto. Las personas con cierto sexo, que es otra categoría sospechosa, deben de realizar esto. Las personas que profesan esta religión se comportan de esta manera y así deben de comportarse. Y cuando nosotros como sociedad imponemos un estereotipo de género, castigamos o reprochamos también cuando esa persona no se comporta conforme a ese estereotipo que nosotros consideramos. Sin embargo, este rechazo que realizamos generalmente produce un acto de discriminación y es con lo que debemos de estar muy alertas. Entonces, como ya hemos dicho, las categorías sospechosas pues es el origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la salud, condición social, condición de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales y estado civil. ¿Cuál es la diferencia entre sexo y género? Esto es muy importante para esta conferencia o para que ustedes tengan muy claro. El sexo es la asignación, el sexo biológico es la referencia fenotípica que objetivamente es mesurable, ¿no? Los cromos que objetivamente es mesurable. Es decir, si existe un órgano sexual femenino, masculino, o bien existe alguna otra condición como hermafrodismo, etc. El género, por el contrario, seguramente esto ya lo han escuchado, es una construcción social y cultural que usualmente la relacionamos con el sexo biológico, es decir, nosotros atribuimos que el ser macho y hembra o tener un órgano femenino masculino, a su vez debe de estar equiparado a tener cierto género o a identificarnos con cierto género, con lo femenino y lo masculino. Es decir, nosotros tenemos este estereotipo tan arraigado de decir que si tiene alguien un órgano sexual femenino, debe de estar acoplada con el género femenino y que si una persona tiene el órgano sexual masculino, debe de afirmarse como una persona de género masculino. Sin embargo, son cosas totalmente diferentes y no necesariamente van ligadas una de la otra. La identidad de género, por ello, es la vivencia respecto de cómo cada persona
se siente, em, respecto de su género, es decir, cómo yo quiero asignar mi género. Puede o no, como dijimos, coincidir con el órgano sexual. Por ejemplo, una persona con órgano sexual femenino puede sentirse asignada al género masculino, es decir, puede tener como identidad de género lo masculino y no lo femenino, como tradicionalmente nosotros lo creíamos o lo estereotipamos, mejor dicho, ¿no? Entonces, la expresión de género pues se va a vincular en cómo nosotros mostramos nuestro género al mundo, es decir, cómo nosotros queremos que nos identifiquen los otros, cómo deseamos que nos identifiquen. Yo quiero que me identifiquen como con género femenino o con género masculino, es decir, cómo me expreso, cómo me he visto y cómo se ha asignado eso a otro género. Y esto dijimos, no necesariamente está relacionado con nuestro sexo biológico, puede influir, pero no quiere decir que va a ser el mismo. En cambio, la orientación sexual pues significa hacia qué persona me siento atraída física o emocionalmente. Es decir, me atraen las mujeres, me atraen los hombres, me atraen los transexuales, etcétera, ¿no? Pero es una condición que además también está desligada o no necesariamente está ligada al sexo biológico con el que nacemos. Entonces, todos estos estereotipos de género son las convenciones que sostienen la práctica social del género, es decir, cómo creemos que cierto género se debe de, o cierto género debe debe de desarrollarse o debe manifestarse hacia el exterior, ¿no? Sin embargo, todos estos estereotipos que nosotros hemos construido a lo largo del tiempo únicamente ignoran las necesidades que tienen las personas en particular y limitan la diversidad humana. Miren, nosotros estamos acostumbrados a señalar que solamente hay hombre y mujer. Y esto se le denomina una asignación binaria. ¿Por qué binario? Porque recuerden que el código binario es 0-1, ¿no? Solamente dos. Entonces, cuando nosotros decimos es únicamente hombre-mujer, pues no todas las personas entran en estos moldes binarios de ser hombre o ser mujer. Y que hay personas que incluso deciden no tener una asignación en particular, sino eh, ser libres de esa categoría. No me categorices porque tienes que etiquetarme. Yo no quiero que me etiquetes. Y ellos tienen la razón, ellos pueden expresarse, o cualquier persona, mejor dicho, podemos expresarnos como lo deseemos. Entonces es importante que también al momento de que estas personas acudan a servicios de salud, no sientan discriminación por el solo hecho de no tener una etiqueta binaria. Esa es la importancia. Entonces, algunos estereotipos que seguramente ustedes ya conocen son que las mujeres son las cuidadoras del hogar, que el hombre es el proveedor, que el hombre es más fuerte o que las mujeres no pueden tomar decisiones por sí mismas o que las mujeres son propiedades de sus esposos o del varón más cercano o que el varón más cercano es el que debe de tomar las decisiones. ¿Cómo estas asignaciones? Bueno, cuando tenemos identidades definidas como hombre-mujer, se limita la libertad de pensamiento, la diversidad de las personas. Y esto a su vez va creando esquemas de poder, porque quienes tienen, digo, aquí va a sonar como muy, a lo mejor muy loco, pero en realidad quiero que piensen en que todas las personas que han limitado la diversidad de pensamiento es porque de alguna manera pues quieren controlar la diversidad sexual, quieren controlar la manera en que hacemos las cosas. Y estas pues formas de control a veces parecen implícitas, pero están en todas partes, ¿no? Y bueno, estos esquemas crean poder y el poder crea saber. Y el poder legitima estas mismas relaciones para crear más relaciones de poder entre las mismas personas. Algunos autores y algunos filósofos como Judith Butler o Foucault han estudiado cómo la clasificación de los cuerpos binaria, es decir, la clasificación en hombre-mujer y la clasificación del cuerpo
perfecto, de un estereotipo de cuerpo, ha legitimizado pues muchas condiciones estructurales o muchas condiciones de violencia que actualmente estamos viviendo, y además ha relegado a muchas personas que no se adecúan a estos moldes. Judith Butler, por ejemplo, dice que el cuerpo es performativo, es decir, que el cuerpo en realidad es una visión de lo que tú deseas actuar, ¿no? Que tú actúas con tu cuerpo en la sociedad, y que eso sería lo importante, la manera en que tú actúas hacia o que te desenvuelves hacia los demás, no únicamente tener estas etiquetas de hombre o mujer. Judith Butler, entre otros, tienen esta teoría denominada teoría queer o teoría de la rareza, que tiene como elemento central que la sexualidad es una construcción social, y que pues también ha funcionado para las esferas de poder para realizar procesos de represión y desplazamiento identitario, mejor dicho, desplazamiento de pensamiento en pues formas históricas en que cada sociedad va realizando categorías identitarias, o sea, porque dijimos que solamente son dos identidades las que se reconocen, hombre o mujer, pero que excluyen el resto, ¿no? Quien no se ve identificado como hombre o mujer, pues termina siendo excluido y no se le tiene en consideración para la formulación del resto de cuestiones de las que debe estar preocupado el Estado, como salud, educación, eh, vivienda, o cualquier otra que sea que tenga que ver con la formación de un proyecto de vida para las personas libres. Ahora, ¿cómo todo esto impacta en la salud? Bueno, si decimos que el derecho a la salud es el grado máximo el grado máximo de salud que se puede obtener, existen diversos criterios sociales que propician la salud de personas, entre ellos la disponibilidad de servicios, las condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. Pero esto incluye además el derecho de las personas tanto a controlar su cuerpo y su salud, así como el derecho de acceso a un sistema de protección de la salud que ofrezca a todos una oportunidad de disfrutar del grado máximo de salud que se pueda alcanzar, es decir, que todos podamos acceder sin discriminación. Entonces, en primer lugar, en el primer apartado, pues las personas deben de tener posibilidad de controlar su cuerpo y de tener acceso a mecanismos de protección a la salud sin que, por ejemplo, su condición de género sea un obstáculo para que puedan gozar de ellos, o para que se considere que o no son aptos para ello, o que no son aptos para tomar decisiones, o que se les considere enfermos, como hace pues no más de 2 décadas todavía se tenían esas ideas muy arraigadas, ¿no? Ahora ya está muy claro que pues, obviamente que es una condición personal, pero cuánto tiempo pasó, ¿no? O cómo sufrieron hace 50 o 50 años las personas que tenían otras formas de expresión sexual, y cómo sufrían porque se les consideraba como que tenían problemas mentales, ¿no? Bueno, además el género en la salud influye también en 3 ámbitos en específico: las normas de la salud relacionadas con el género, las conductas en la esfera de la salud en función del género y la respuesta del sistema de salud. Por ejemplo, niñas con niveles más bajos de autonomía pueden recibir presiones para abandonar la escuela, contraer matrimonio y tener hijos en edad adolescente, lo que se asocia con mayor riesgo de muerte materna, o con, por ejemplo, que no tengan el empoderamiento para poder decidir interrumpir o no un embarazo, por ejemplo, si no era su deseo concebir en ese momento. El género de un niño, por otro lado, puede influir en las decisiones de sus padres. En algunas comunidades se da mayor preferencia a que los niños varones sean atendidos en lugar de que las niñas. También los horarios de apertura de los centros de salud no son compatibles con los compromisos laborales, por ejemplo, en muchos casos de los varones, quienes a veces tienen menos acceso por eso a intervenciones como pruebas y tratamientos relacionados con los servicios de salud reproductiva, porque estos van encaminados a la mujer. Y eso además refuerza el estereotipo de que la mujer es la encargada del control natal.
¿no? Ahora, si se fijan, se ha dado una campaña muy fuerte de también responsabilizar al varón del control natal en la familia, con esto de las campañas de vasectomía, pero todavía existe, y ustedes seguramente lo han visto, todavía existen muchas personas que consideran que eso va a limitar su virilidad, y eso es un estereotipo de género. Las mujeres también tienen menos probabilidades que los hombres de acceder a programas de tratamiento porque deben cuidar a sus hijos o tienen temor de perder la custodia de los mismos o se preguntan, necesito una cirugía, pero ¿quién va a cuidar a mis hijos si yo voy a estar en cirugía, si yo voy a estar en el hospital? ¿Quién los va a cuidar? ¿Por qué está este estereotipo de género de que las mujeres deben de ser quienes cuiden de los niños? Bueno, esos son son algunos estereotipos que impactan en la salud. En cuanto al personal sanitario, por ejemplo, las mujeres representan más del 70% eh, del personal sanitario remunerado y a menudo son los profesionales de atención domiciliaria y comunitaria, pero están infrarrepresentadas en los puestos directivos. Esto es que los puestos directivos pues usualmente están reservados a los varones. La violencia física y sexual también sigue siendo pues un problema de los trabajadores sociosanitarios, es decir, de los trabajadores de la salud. Es un problema muy, muy fuerte y que debido a la misma carga laboral que tienen y al temor que existe al interior de ser rechazado o de ser objeto de, de burla en lugar de apoyo por parte del resto de la comunidad, pues entonces prefieren no denunciar. Ahora, ¿cómo afrontar el sesgo de género en el área de la salud? Vamos avanzando en concreto. ¿Qué acciones se han tomado? ¿Qué acciones se pueden tomar? Bueno, pues mediante la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas, es decir, ya establecerlo como una obligación, lo cual ya está en el Plan Nacional de Desarrollo y también en el Plan de Salud, mediante la creación de protocolos de actuación e integrando el tema en los comités de bioética respectivos de cada hospital. Por ejemplo, actualmente existe el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Este Centro Nacional, pues si consultan su página de Facebook o su página de Internet, tiene por allí tienen la apertura de una revista sobre género y salud. Va en el número 3, se pueden hacer aportaciones. En caso de que a ustedes les agrade ese tema, pueden realizar sus aportaciones. Les voy a enviar la copia de la última edición. Por allí hay un par de artículos interesantes. Y bueno, es cómo se ha analizado el género y su impacto en la salud, ¿no? Por ejemplo, también tenemos la NOM 046, seguramente muchos de ustedes la conocen, relativa a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo cuando se advierte que que el usuario manifiesta que el embarazo es producto de una violación sexual. Entonces, esta norma ya nos da un protocolo de actuación también, nos dice, o da las pautas de cómo se debe actuar cuando llega una usuaria con este caso. Y, por ejemplo, una actuación con perspectiva de género sería, por ejemplo, no juzgar por qué la usuaria acude o por qué la usuaria, no cuestionar por qué la usuaria decide interrumpir el embarazo, no estar pensando en Diosito la va a castigar, no, espérame, es que eso no nos interesa a nosotros, nos interesa que se le brinde el servicio sin discriminación, porque ya desde que nosotros como servidores públicos emitimos un comentario de ese tipo, pues podemos hacer sentir incómoda a la persona, podemos hacer que incluso se vaya sin que reciba el servicio de salud adecuado y todo ello genera un ámbito de discriminación. Por otro lado, existe la Guía Bioética para Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia. Esta guía se publicó apenas el año pasado, sobre todo por esta situación de los casos generados por la pandemia COVID. Y miren, por allí viene un aspecto muy, muy interesante. Aquí voy a citar a las doctoras de Lara y Medina Arellano, que hicieron un artículo en la revista que les comento de Género y Salud, y señalaron que, por ejemplo, pues es crucial reconocer que hay situaciones situaciones pues muy, muy
de mucha vulnerabilidad, pues, situaciones emergentes emergentes y urgentes, ¿no? Y en este caso dice que si tenemos a dos pacientes con la misma probabilidad de sobrevivir y un solo ventilador, la guía bioética mantiene que en un primer momento se deberá considerar la perspectiva de género conforme a la evidencia científica disponible. Por eso es muy importante recabar los cuestionarios, recabar la entrevista, si es que fue posible. A lo mejor la persona ya llegó en un estado en que no podía manifestar, pero su acompañante sí, para que aplicar la perspectiva de género y por ese motivo darle preferencia en el uso del ventilador. O bien, en segundo momento, verificar si esta persona pertenece a un grupo en situación de vulnerabilidad histórica. Por ejemplo, las personas pertenecientes a los grupos afromexicanos. Ese es un grupo en vulnerabilidad histórica. Si aún ante ello no se desempeta la situación, se recurrirá al azar. Pero recuerden, esto sucede, pues, como ustedes lo saben, en segundos, en minutos, que son, que son importantes y entonces por eso debemos tener conocimiento de todas estas situaciones que pueden impactar, ¿no? En el acceso a los servicios de salud y que tienen que ver con cuestiones de género. También existe el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual y guías de atención específica. Por aquí en este protocolo me pareció muy interesante que, por ejemplo, señala en la parte de las personas transexuales que el personal de salud deberá estar sensibilizado para no prescribir tratamientos psiquiátricos solo por el hecho de que una persona manifieste que su identidad o su expresión de género es diversa al estereotipo que nosotros tenemos. Además, los prestadores también deben sensibilizarse en el uso del lenguaje, es decir, si llega una persona, les voy a comentar de rápido, pues una anécdota. En una ocasión, en mi trabajo, que también es un servicio público porque trabajo en un juzgado, llegó una persona transvesti y llegó acompañada también de otra persona transvesti, transexual, perdón. Y entonces los compañeros, que muchos de ellos son más jóvenes y ya saben, ¿no? Pues entre que la gracia les dio, no sé, y cuando entran estas personas empiezan a reír los demás muchachos. Y entonces, ¿qué sensibilización puede sentirse o puede sentir la persona usuaria si con el simple hecho de entrar pues están burlando de ella? Pues obviamente no se va a sentir cómoda ni accediendo a los servicios, ni manifestándose ante el servidor público, porque estamos creando un ambiente hostil para las personas por nuestros prejuicios, por tener un estereotipo de género. Por allí recuerdo en la charla del 25 de marzo que alguien comentó que sus formatos en trabajo social solamente traían género hombre-mujer. Pues bueno, la guía, el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención a las personas LGTBI señala que los formatos deben de tener información que incluye elementos que permitan la captura de la distinción de género, así como el nombre con el que la persona desea ser llamada. Entonces, pues esos formatos hay que actualizarlos para que estén acordes a todas estas nuevas, pues nuevas directrices, ¿no? Porque como dijimos, pues si incluso en el formato, y si no se puede modificar porque ya está así, pues lo modificamos y lo modificamos a mano, pero la importancia es de visualizar y visibilizar que esa persona pues tiene una condición diferente y no por eso se le va a negar el servicio o se va a señalar información errónea, ¿no? Quiero decirles, me recuerdo que la vez pasada por allí comentó, creo que el doctor Víctor, que esta conferencia la habían programado para marzo con motivo del Día de la Mujer, pero que pues ya de la plática había resultado que hablaba mucho sobre igualdad, ¿no? Sobre igualdad y que se trataba de todos. Sí, así es. La perspectiva de género usualmente se asocia a la mujer, pero como ustedes ya vieron, la perspectiva de género tiene que ver con visibilizar
todos estos estereotipos que se asignan a las personas con motivo de la manera en que quieren desarrollarse y pueden ser tanto para mujeres, tanto para hombres, como para cualquier otro miembro de la sociedad que tenga una asociación o un concepto diverso de esos estereotipos que tradicionalmente tenemos. Entonces, hablar de perspectiva de género se trata de hablar de vulnerabilidades, no necesariamente de proteger solo a las mujeres. Te protege, a veces el discurso pareciera que va encaminado a hablar solo de la protección a las mujeres porque son el primer grupo desventajado. Pero eso no quiere decir ni que sean el grupo más importante, ni que sean el único grupo. Todos los grupos, es importante que todos los grupos sean protegidos y que nosotros como servidores públicos y que ustedes como prestadores de servicios de salud estén atentos a no cometer un acto de discriminación por el hecho de tener un estereotipo de género. Bueno, pues de mi parte es todo. Les agradezco su tiempo por volver a ver la charla y dejo aquí mis datos de contacto para cualquier duda, para cualquier comentario que tengan en relación a la charla o a los documentos que le voy a pedir a la doctora Indira que los reenvíe. Gracias y pues hasta luego.